¿Cómo crear una página para una agencia de viajes? En esta ocasión veremos un video para poder crear una página de viajes en el cual nos va a permitir crear los diferentes tipos de viajes, los diferentes tipos de planes, la configuración del mismo. Vamos también a validar el tema de las pasarelas de pago y entre otras funciones que vamos a estar viendo durante el video. Vamos a ingresar al WordPress y vamos a utilizar un tema que nos va a ayudar a crear toda la maquetación y el diseño web que va a tener nuestra agencia de viajes. Para eso vamos a irnos a la opción donde dice apariencia y la opción de temas, y aquí puedes encontrar diferentes tipos de temas gratuitos. Vamos a estar utilizando este tema que se llama Travel Agency. Bien, vamos a darle clic en esta opción que se llama activar, y esto es un tema totalmente gratuito. Para poder utilizar este tema simplemente vamos a darle clic en este botón de recuadro azul o en este botón de este recuadro que se llama añadir nuevo. Cuando nosotros estemos buscando este tema lo vamos a buscar así. Vamos a escribir aquí Travel, bien, Travel Agency. Y este tema tiene su opción de pago, pero pues nos vamos a quedar con la opción gratuita que también nos va a permitir crear todas las funciones. Para eso entonces simplemente se instala y se activa. Este tema es creado por Rara Teams y vamos a empezar a realizar todas las configuraciones. Para eso vamos a darle clic aquí donde dice cómo empezar. Bien, vamos a darle clic aquí donde dice cómo empezar y aquí nos va a dar las opciones para que nosotros podamos instalar algunos tipos de complementos. Bien, lo podríamos instalar desde aquí o podríamos ir a esta opción que se llama instalar los plugins. Desde aquí donde dice instalar los plugins, simplemente lo selecciono todo, le voy a dar clic aquí donde dice instalar, él va a proceder a instalar todos los plugins que sean necesarios. Y ahora vamos a proceder a realizar la activación. Aquí ya me aparece que están activados, instalados, y ahora vamos a proceder con la instalación. Para eso simplemente vamos a darle clic aquí y le vamos a dar clic acá donde dice activar. Bien, seleccionamos todos y le vamos a dar clic acá donde dice activar. Aquí ya me aparece todos los plugins activados y ahora este panel me va a empezar a cambiar. Bien. Entonces, una vez me cambie este panel, nos va a enviar la plataforma a un demo donde nosotros podemos realizar todas las configuraciones que nosotros necesitemos. Una vez recargada la plataforma de WordPress, aquí ya nos aparecen las nuevas opciones. Tenemos esta opción que se llama WP Travel Engine, esta opción de Trips, una opción de para analíticas y poco más. Listo, aquí ya nos aparece dentro de la opción de apariencia, nos aparece la opción donde dice Rara Demo Import. Esta opción nos la da cuando instalamos los plugins. Antes de instalar este demo, lo que tenemos que asegurarnos es que estemos utilizando el prefijo para las URLs correctas. Para eso vamos a darle clic aquí donde dice ajustes, luego vamos a darle en la opción donde se dice enlaces permanentes y vamos a seleccionar la opción que se llama nombre de la entrada. Aquí ya nos aparece cargado la estructura de enlaces permanentes y el que tenemos que elegir es esta opción que se llama nombre de la entrada para que nos aparezca las URLs más amigables para el SEO. Entonces aquí más abajo también nos está indicando que los trips o los viajes lo podríamos modificar a como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, acá en vez de destination le podríamos colocar acá, por ejemplo, destino, aquí actividades, y de hecho lo voy a dejar de esta manera y le voy a dar clic aquí donde dice guardar cambios para que me genere la nueva estructura que va a tener la página, y de esta manera podemos asegurarnos que tenga unas URLs de forma amigables. Aquí ya guardé los cambios
Una vez guardados los cambios, ya podemos proceder a instalar la demo. Entonces, para esto, nos vamos a dar clic aquí en la opción que se llama apariencia y vamos a darle aquí donde dice rara demo import y vamos a proceder a instalar la demo que vamos a estar utilizando del template. Aquí hay que tener algo bien importante y es que ahora nos va a aparecer unas recomendaciones que debe tener como mínimo nuestro hosting, nuestro servidor, para poder utilizar este template que acabamos de instalar. Las opciones la vamos a estar viendo y vamos a estar también viendo cómo podríamos nosotros modificarlo. Les voy a estar mostrando una opción para un cPanel, que es el que en estos momentos pues tengo a la mano. Entonces, aquí nos está diciendo que antes de proceder con la importación, yo debo tener estos recursos como mínimo en nuestro servidor. Para poder configurar estos recursos, vamos a ingresar a nuestro panel de cPanel dentro de nuestro servidor. Bien, nos va a aparecer algo más o menos de esta manera y vamos a ir hasta la opción que se llama aquí en esta opción que se llama administrador multi-PHP y vamos a asesorarnos inicialmente que esto esté al menos en la versión 8 y hoy después vamos a ir a esta opción que se llama editor ini de multi-PHP. Entonces vamos a ingresar a ambas opciones y vamos a asesorarnos que tenga por lo mínimo los mínimos recursos. Aquí te aconsejo que siempre estés utilizando la versión 8 o superior por cuestiones de seguridad. Entonces aquí nos aparece algunos subdominios y nos aparece que estamos utilizando en este subdominio de prueba el PHP en la versión 8. Si yo quisiera cambiarlo, simplemente selecciono este checkbox y aquí donde dice PHP versión, yo colocaría la 8 como mínimo, 8.1 o 8.2 en dado caso las se quieran manejar. Bien, entonces eso, asesorarnos que aquí tengamos como mínimo la versión 8 de PHP. Ahora vamos a proceder a darle clic en esta opción que se llama editor ini de multi-PHP y vamos a ver que ahora nos aparece este editor. Nuevamente aclaro, puede ser que en tu cPanel no te aparezca esta opción ya que no todos los hosting lo tienen. Entonces sí es importante que si no lo tienen te comuniques con tu hosting para que te realice la configuración. Aquí voy a seleccionar la opción de pruebas, el subdominio de pruebas y ahora nos aparece esta tabla que acabamos de ver acá. Aquí nos aparece que el Max Execution Time es este que vemos acá, tiene que estar en 360. Bien, simplemente colocamos el valor de 360 como mínimo. Nos aparece que el límite de memoria debe estar en 256 M. Aquí nos aparece que el límite de memoria o memoria limit está en 256 M. El post max size 32 M. Ese también lo encontramos un poco más abajo, 32 M. Y finalmente el upload max file size que tiene que estar en 32 M. Tenemos entonces el upload max file size que también está en 32 M. Simplemente cambiamos los valores y le damos clic en este botón que se llama aplicar. Bien, y ya con eso tendríamos lo que inicialmente en la versión de PHP nos está recomendando como requisitos mínimos. Bien, ahora vamos a darle clic en este botón que se llama demo import. Bien, entonces vamos a darle clic donde dice demo import y aquí me da algunas recomendaciones. Nos dice que yo tengo que ingresar a la documentación de la página y tengo que descargar el archivo. En caso que no lo encuentre, pues nos pide que vayamos hasta la opción del soporte del tema y pues se solicite directamente con algún funcionario de Rara Teams.
Entonces aquí una vez nosotros hemos ingresado, nos va a aparecer esta documentación que vemos aquí. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es aquí donde dice buscar, aquí en el search, vamos a escribir el nombre del tema que era Travel Agency. Vamos a darle un enter y vamos a buscar ahora la documentación que nos está informando. Aquí nos está diciendo simplemente que cómo lo vayamos a integrar. Entonces aquí podríamos darle en esta opción un clic para poder descargar la demo. Aquí descargamos la demo de la versión gratuita y en este otro link la versión de pago. Aquí tenemos entonces el preview y esto nos va a descargar un formato de tipo zip. Aquí nos está diciendo algunas opciones que ya hemos visto, bien, como el hecho de poder subir nuestro tema. Y aquí nos está diciendo la manera en la cual nosotros podríamos instalarlo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el archivo zip de donde se encuentra este tema. Aquí entonces en esta opción aparece la opción de Home to Import Demo Content. Aquí podríamos darle un clic y ahora seguimos bajando y simplemente tenemos este botón que se llama clic aquí para descargar la demo. Vamos a darle clic aquí en este botón y aquí ya me aparece descargado. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es darle clic en este botón que se llama Upload Demo File. Le vamos a dar clic acá y ahora vamos a seleccionar ese archivo dentro de nuestra carpeta de descargas. Una vez seleccionado el archivo, ya nos aparece que aquí cargado este zip. No tenemos que hacer ni descomprimirlo ni hacer alguna otra acción. Simplemente lo subimos y le vamos a dar clic aquí donde dice Install Now. Voy a cerrar la página de la documentación para que me dé las opciones ahora y vamos viendo qué es lo que podríamos nosotros configurar en este demo import. Automáticamente ya me va a crear lo que son los menús y el homepage y en las demás páginas. Aquí posteriormente nos va a aparecer este gran botón azul. Simplemente damos clic en Import Demo Now y ahora empieza a cargar la importación. Esto puede tardar unos minutos, alrededor 5 a 10 minutos. Todo depende de la velocidad de tu hosting. Algo importante que se me olvidó mencionar es que si lo hacemos inmediatamente la importación, puede ser que no la realice debido a que les pueda aparecer un error 503. Para poderlo solucionar, vamos a activar inmediatamente el plugin del WP Travel Engine, en donde esto lo que va a hacer es mandarme a un dashboard en donde yo tengo que realizar algunas configuraciones. De todas maneras, le podemos dar clic aquí donde dice skip o saltar y poder continuar con nuestro proceso. Vamos a llenarlo. Entonces aquí me está diciendo que cuál es la base que va a tener la moneda. Lo que voy a hacer aquí es que yo no la quiero manejar en dólares. Le voy a decir que me lo maneje en Colombia pesos. Bien, en pesos colombianos. Aquí tú puedes seleccionar la moneda en la cual pues se adapte mejor. Una vez ya la seleccione, entonces tengo aquí la opción para poder seleccionar el tipo de como yo quiero que se vea. Le voy a dejar el signo de pesos y le vamos a dar clic en continuar. Aquí me está diciendo si yo quiero activar algún tipo de notificaciones. Vamos a darle clic en continuar y me está apareciendo las páginas de pago que automáticamente estas son diligenciadas cuando yo realizo la instalación del plugin. Aquí yo te aconsejo que lo dejes por defecto y aquí en esta opción del pago, aquí tú puedes realizar la opción para que esto se reserve con un pago después o puedes activar la opción de PayPal. Voy a marcar la primera opción para que las personas puedan reservar y pues pagar después.
Aquí también nos aparece alguna opción que también podríamos listar algún tipo de pasarelas de pago, pero esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a darle clic en este botón que se llama continuar y aquí ya me dice que el sitio ya está listo. Bien, le doy simplemente en clic aquí para que inmediatamente me envíe a crear los viajes. Ahora sí, yo ya podría realizar la importación sin ningún tipo de error. Nuevamente, este paso es importante por si a ustedes les llega a aparecer algún tipo de error 503 o que simplemente no se les importa de una forma correcta. Hagamos directamente esta validación dentro del dashboard para no tener ningún tipo de problema. Ahora aquí ya me está enviando a la página de los viajes. Voy a quitar esto y me voy a devolver nuevamente al panel principal para que podamos ahora sí realizar la importación. Importado correctamente. Entonces ahora sí ya podríamos nosotros revisar dentro de la opción de donde aparezca este home. Le vamos a dar clic aquí donde dice visitar el sitio para que nos cargue el preview de ese sitio. Bien, entonces aquí ya me está empezando a cargar el preview del sitio y ya tenemos absolutamente pues la importación de las páginas, los destinos, las actividades, páginas de contacto, slide, páginas de error 404. Tenemos este buscador bastante intuitivo que aquí podríamos colocar los destinos de forma personalizada. Bien, que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Una vez ya hemos terminado de revisar pues la importación, vamos ahora a ver el tema para nosotros poder explorar las opciones de búsqueda de un viaje. Entonces vamos a entrar en materia para poder ingresar y poder revisar los temas de este viaje. Para eso entonces ahora sí podríamos ir aquí a la opción que se llama Trips, bien, y vamos a dar clic para que nos aparezca todos los viajes que en estos momentos se encuentran cargados. Entonces, los viajes están catalogados entre destinos, actividades, duración y aquí hay un pequeño budget. Entonces aquí ya nos aparece cargado los viajes y nos aparece las informaciones referentes a ese viaje. Entonces tenemos los destinos, las actividades y el tipo de viaje al cual pertenece. Esto también funciona para nosotros poder crearlos de forma también personalizada. Si notan aquí los destinos, aparece Nepal, aparece París, Praga, etcétera, que son estos destinos que vemos aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver de qué manera podemos nosotros crear de forma personalizada nuestros destinos. Entonces vamos a darle clic aquí en esta opción que se llama destinos y vamos a crear nuestro destino de forma personalizada. Aquí entonces le voy a decir que el destino sea Colombia. Vamos entonces a decir que esto sea un destino padre, bien, porque digamos aquí podríamos también colocar destinos hijos, colocarle tal vez que la persona quiera ir a Bogotá, Cartagena, Medellín, etcétera. Entonces esos destinos serían padres del país como tal, que es Colombia. Entonces aquí voy a dejarlo que sea Colombia como el nombre del destino. Y aquí yo si quiero le puedo agregar una imagen, le puedo agregar también descripciones de este destino. Y si ya pues todos los campos se encuentran llenos o si no es relevante estas opciones, le puedo dar también clic en este botón ya para empezar a agregarlo. Y vamos a darle clic aquí donde dice Add New Destination. Entonces vamos a proceder a agregar este destino. Si notan, entonces aquí me aparece un poco cómo se estaría viendo, ¿sí? Me aparece aquí las imágenes que pertenecen a este destino y aquí también, pues por si yo sí quiero subir la imagen, también yo le puedo dar clic aquí en editar. Tal vez no la tengas en el momento, pero pues acá también yo le puedo dar clic aquí en este botón que se llama editar. Aquí me va a cargar nuevamente el viaje, el destino. Y con eso pues ya podríamos subir la imagen en esta zona de aquí y la respectiva descripción en dado caso
esto aplique. Entonces, lo siguiente que vamos a estar viendo son las actividades que van a poder hacer en el destino que es Colombia. Entonces, vamos a darle clic en este botón que se llama actividades y entonces aquí tenemos diferentes tipos de actividades que se han ido agregando cuando nosotros agregamos el template. Aquí yo también le podría colocar pues otro tipo de actividades. Coloquémosle entonces que la persona, no sé, que venga tal vez a Colombia, quiera visitar Monserrate tal vez. Le podríamos colocar así, que visite Monserrate o que visite cualquier otro tipo de actividad que quiera de forma turística. Bien, entonces vamos a darle clic en este botón. Nuevamente yo puedo cargar las imágenes para que me aparezca de esta manera que definitivamente se ve muy bien. Y también podría yo aclararle aquí algún tipo de descripción o tal vez quieran ir al parque natural o no sé, algún tipo de actividad referente, cualquier tipo de actividad, lo podríamos colocar así. Entonces voy a colocarlo así como método de ejemplo para este video y vamos a darle clic en este botón nuevamente que se llama Add New Activities y si se dan cuenta es prácticamente las mismas opciones que teníamos en destinos, solamente que ahora pues los estamos agregando en la opción que se llama actividades. Ya con estas dos opciones lleno, entonces yo ya puedo colocar si yo quiero pues agregar directamente un viaje o yo si quiero pues también podríamos explorar esta opción que se llama los precios de las categorías, aquí donde dice pricing categories. Entonces vamos a darle aquí un clic y vamos también ver que aquí yo si quiero pues yo le puedo agregar como si fuera por grupos, tal vez yo quiero pues que simplemente a través de un grupo quiero que tenga algún tipo de destino en específico, entonces yo también lo podría agregar en esta opción que se llama Pricing Categories. Vamos nuevamente, le vamos a dar Trips y vamos a presionar este botón que se llama App New y vamos ahora sí a proceder a cargar nuestro viaje. Ya nos ha cargado el nuevo viaje que nosotros queremos que esté presente como de forma customizada. Entonces aquí ya le podríamos escribir cualquier tipo de viaje que yo quiera buscar. Bien, entonces coloquémosle viaje por todo Colombia. Coloquémosle así, viaje por todo Colombia o por toda Colombia, como sea. Entonces aquí yo le podría agregar alguna imagen destacada, le voy a dar clic aquí, biblioteca de medios y aquí pues yo simplemente voy a buscar cualquiera de las que yo tenga cargada acá. Voy a escoger esta opción que vemos aquí, la voy a escoger acá. Bien, aquí pues yo ya puedo seleccionar el destino. Aquí en destino voy a decirle que sea Colombia y dentro de las actividades, qué actividades pues yo voy a tener durante ese viaje que yo acabo de crear. Entonces le voy a colocar esto que vayan a visitar a Monserrate y no sé, tal vez algunos viajes de cultura. Aquí yo le podría colocar algún tipo para ese viaje si yo quiero, ¿sí? Si puede ser, no sé, tal vez una caminata natural. Aquí es dog friendly. Bien, entonces lo voy a colocar aquí que sea una caminata natural. Algún tipo de dificultad en caso de que tenga. Si, por ejemplo, no sé, tal vez vayan hacia tal vez hagan, tal vez pick Kimpling, entonces qué dificultad eso va a tener, si es extremo o si es algo más fácil. Si yo le quiero agregar algún tipo de etiqueta para poder referenciar eso mejor, también la podría yo aquí agregar. La imagen, le voy a quitar esta opción de permitir comentarios que no lo quiero. Y aquí me vuelvo a repetir pues nuevamente la dificultad. Aquí esto es muy útil si tenemos algún tipo de inventario para este tipo de viajes. Entonces acá yo lo podría colocar aquí como ese código, qué duración va a tener. Entonces le voy a decir que sean 5 días. ¿Cuántas noches? Entonces le voy a decir que sean 6 noches. Bien, va a haber algún tipo tal vez algún tipo mínimo de edad que vayan a mantener en esta edad.
Entonces aquí yo lo podría colocar que tal vez el mínimo de edad sea 18 y el máximo de edad sea 30. Bien, pero pues nuevamente esto es algo discriminatorio, pero pues saber que existe esta opción. Bien. También tenemos esta opción que se llama Date and Price. Vamos a darle clic aquí. Y aquí pues yo ya también puedo seleccionar los tipos de precio o si yo quiero agregar algún tipo de paquete. Bien, entonces desde acá pues yo quiero colocar, si yo quiero algún tipo de paquete, simplemente le doy en este botón azul y aquí le voy a colocar que sea un paquete premium. Listo, aquí yo le puedo dar clic en este botón que dice Edit Price. Aquí pues me aparece la opción para adultos y niños. Bien, adultos, ¿cuánto va a pagar un adulto? Tal vez $100. Y un niño pues va a pagar tal vez, no sé, $20. Las fechas en la cual va a estar disponible esto, la parte general, listo, si tiene algún tipo de descripción, damos clic en este botón de color azul de guardar y continuar. Aquí me aparece un overview de cómo pues de qué 5, 4, 3, 2, 1. Aquí bastante interesante el tipo de itinerario que va a tener. Entonces, si va a tener día 1, entonces coloquémosle, no sé, llegada a Bogotá, tal vez. Eso va a ser la llegada al país. En el día 2, pues ahí sí, aquí en el día 2, entonces aquí sí le podríamos colocar como ida a Monserrate o lo que sea, ¿sí? Coloquemos aquí, ida al parque natural. Bien. Coloquemos aquí qué es lo que vamos a presentar en esto. Entonces, aquí vamos a, no sé, tal vez ir a algunas termales cerca de Bogotá. Entonces, ir a las termales o lo que sea. Bien. Entonces aquí pues yo ya le puedo seguir agregando más días y más días de todo el itinerario que va a tener esa persona. Aquí hay otra opción que se llama si yo quiero incluir o excluir algún tipo de secciones, algo que no pues directamente no nos incluye. Entonces acá pues yo lo puedo también colocar. Algún tipo más de información de ese viaje, pues por si nos hace falta ampliar más la información. Aquí es bastante importante. Bien, si yo pues tengo alguna galería, yo le puedo dar clic aquí y subir la imagen. O si yo quiero pues subir más bien mejor un video, pues yo le puedo dar clic acá y subir ese video. Bien, tenemos aquí la opción del mapa. Esto ya viene directamente configurado con el Google Maps. De todas maneras, aquí yo le puedo subir el frame o pues aquí subir pues algún tipo de imagen. Tenemos también una opción que se llama fax, pues porque si de pronto tal vez hay algún tipo de preguntas frecuentes respecto a este viaje. Bien, por ejemplo, vamos a colocar aquí preguntas frecuentes y aquí le voy a colocar alguna pregunta. Por ejemplo, hay hidratación. Entonces aquí coloquémosle hay hidratación. Entonces digámosle que sí. Ofrecemos hidratación, lo que pues absolutamente todo lo que vaya a incluir. Bien, si tal vez tengamos algún como un voucher o un brochure, aquí yo también pues podría subir ese brochure, pero pues tener en cuenta que esta opción es directamente pues una opción de pago. Listo. Si va a tener algunos servicios extras, algún extra servicio, entonces también lo podríamos agregar acá, tal vez, no sé, tal vez algún tipo de vehículo, algún tipo de medio de transporte, bien, tal vez recogida del aeropuerto, etcétera. Entonces, mientras esto termine de cargar los servicios extra, vamos a llenar aquí en esta opción la descripción en la cual pues se va a ofrecer. Entonces aquí yo ya tengo algo generado, simplemente lo voy a pegar, listo. Voy a pegarlo absolutamente en este gestor de bloques. Y aquí vamos a subir y aquí entonces ya nos aparece pues la descripción que yo tengo. Listo, ya cuando nosotros tengamos absolutamente todos los servicios
de este viaje, todo lo que pues va a incluir, imágenes y demás, podemos darle clic en este botón que se llama publicar. Aquí vamos a publicar este viaje, entonces aquí lo voy a publicar, aquí me aparece esta opción que se llama publicando y ahora aquí ya me aparece para la opción del ver este trip. Voy a colocar esto en una pestaña nueva, bien, para que aquí pues ya me aparezca ese viaje que yo acabé de crear. Otra de las cosas que también voy a hacer es que voy a recargar esta página nuevamente del home y vamos a ver si los cambios que yo acabo de implementar para que me aparezca en este buscador pues se están aplicando. Cargada del home, entonces vamos a ver que aquí dentro de la opción de destino, si yo le doy clic ya me aparece la opción de Colombia. Entonces aquí desde el destino de Colombia ya me aparece también alguna de las actividades. Tengan en cuenta que esto pues busca absolutamente todas las actividades, pero si no es correspondiente pues no va a aparecer nada. Entonces simplemente lo voy a dejar como destino Colombia. Aquí me aparecen algún tipo de actividades en dado caso estén. Le voy a colocar que sea visitar Monserrate, algún tipo de duración que se tenga. Bien, aquí le coloco la duración en días y pues por supuesto el budget. Bien, aquí cuando yo ya creé el viaje, entonces aquí ya me aparece el viaje por todo Colombia, el valor por adulto y el valor por niño. Y aquí pues me aparece toda la descripción. Me aparece un pequeño itinerario y aquí esta opción que pues si yo quiero colocar el FAQ, listo, para que me aparece, ya aparece cerrado por defecto. Bien, y si tiene algún tipo de solicitud, pues también lo puede hacer en esta parte de aquí. Y pues el itinerario, pues lo que tiene. Estas son tipos de acciones en las cuales también bajamos un poco y también me aparecen los viajes relacionados. Entonces acá yo ya tengo la ficha también de lo que es el TripAdvisor. Y pues si yo quiero validar algún tipo de disponibilidad, vamos a darle clic en esta opción que se llama buscar y vamos a ver el tipo de... Aquí ya me aparece que son 5 días. Entonces vamos a ver si esto me busca el mismo viaje y de qué manera el template me lo está mostrando. Si notan, este template es bastante completo para este nicho en específico, pero pues recordar que así como hay hay muchísimos más en los cuales pues se puede usar para este mismo propósito. Entonces aquí ya me está buscando el resultado de ese viaje y aquí como notan pues me aparece ese viaje, me aparecen las actividades durante que se van a hacer durante el año de enero a diciembre y también pues yo tengo la opción aquí de darle un clic aquí donde dice ver detalles y aquí en ver detalles pues automáticamente me va a mandar a esta ventana que estamos viendo a continuación. Ahora lo que nos resta es ver de qué manera yo puedo personalizar esto un poco más. Por ejemplo, tal vez cambiarle este logo, cambiarle estos números, la información, colores y demás, que es lo que ahora en estos momentos vamos a ver. Entonces aquí, pues si notan dentro de la URL, pues ya me está diciendo que va a Trip y que va a ir a la opción de viajes por toda Colombia. Entonces, esto una plantilla bastante completa. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a devolver al home, ya que ahí es donde está la mayoría de elementos, pero pues saber que esta opción la podrían hacer en cualquier tipo de página donde se encuentre. Entonces acá yo ya tengo la opción de que estoy aquí en el home y ahora le voy a dar clic en este botón que se llama personalizar para que me aparezcan todas las opciones de personalización que nos ofrece este template. Aquí ya nos aparece cargado algunos tipos de elementos que podríamos cambiar. Aquí yo ya puedo seleccionar aquí presionando este lápiz azul y subir el logo, subir el título del sitio. Tal vez yo no creo que se llame Locksmith, tal vez viajes. Listo. Y aquí pues también, donde me aparezca el lápiz azul, yo puedo entrar a la edición. Listo. Aquí también yo también ya puedo realizar cambiar este fondo que vemos acá. Simplemente pues selecciono aquí la imagen. Aquí ya me aparece algo sugerido. Nuevamente aquí yo puedo cambiar lo que son este título y este subtítulo, el buscador.
yo puedo presionar en nuevamente en este botón y pues aquí ya me aparece si yo quiero mostrarlo o no. Si quito esta opción, pues simplemente se desaparece. Si yo sigo presionando, pues aquí ya me aparece la opción para yo poder subir en esta parte de acá, en esta parte derecha, nuestra propia imagen del. Aquí ya me aparece esta opción del TripAdvisor donde yo ya puedo pues subir nuestra propia imagen. ¿Listo? Esto es un tema bastante intuitivo y también es responsive. Si yo me voy a la opción de móvil, también me aparece la opción pues también de móvil. ¿Listo? Aquí yo también ya puedo seleccionar y realizar cualquier tipo de edición que yo quiera. A las opciones, aquí me aparece ajustes de la página principal, me aparece todo lo que yo puedo cambiar y vamos a ver qué otras opciones también nos ofrece. Nos ofrece también la opción de los enlaces de información, que es lo que yo quiero, algo un poco como más directo en la cual yo puedo ingresar. También yo puedo aquí, bueno, acá me aparece también esta opción de importar el contenido, la parte de logotipo y cabecera, ajustes generales. Aquí yo ya puedo cambiar los colores de fondo. Aquí ya me aparece el color aparece las opciones de tipografía si yo las quiero cargar localmente. Algún tipo de opciones ni más de SEO, listo. Pero pues esto también lo podríamos hacer con las opciones del menú de Yoast SEO. También entonces acá, qué opciones yo quiero presentar como página de inicio, los menús, esta parte del menú, me aparece la parte del menú footer que vemos acá, son esta opción final. Y la parte de esta opción que se llama primary también está para yo, pues por si yo quiero cambiar este menú de aquí, simplemente selecciono que este es el primario. Vamos a seleccionar aquí me aparece la opción del primario y también sé que es primario porque aquí me lo marca como una opción principal. Vamos a darle clic en la parte de atrás y vamos a ver qué otras opciones tenemos. Tenemos esta opción de widget donde yo también puedo seleccionar estas barras laterales, que es lo que aparece cuando yo estoy visitando algún tipo de viaje, algún tipo de página en específico, bien. Y tenemos también esta opción si yo le quiero agregar algún tipo de CSS. Lo que sí no encontré en este momento, otra de las opciones que vamos a ver ahora para continuar es que cuando nosotros instalamos el template, además del Rarateams, además de este tipo de viajes o de nuestras analíticas, también tenemos esta opción que se llama WP Travel Engine, que es el generador que nos prácticamente es todo el motor de nuestro template, y aquí es donde vamos a ver algunas más opciones que no vimos cuando estábamos aquí en esta opción de trips, pero que sí lo podremos hacer acá. Entonces aquí tenemos la opción para nosotros poder realizar la reserva, listo, manejar el tema de los clientes, los cupones, si tienen algún tema, este plugin de pago. También lo podríamos colocar la licencia aquí para que nos active todas las opciones de pago. Y tenemos esta opción de ajustes, que es la que vamos a ver ahora mismo. Entonces, dentro de estas opciones de ajuste, nosotros aquí podríamos revisar si nosotros queremos alguna otra página de pago, otra página customizada. También lo podríamos cambiar. Simplemente aquí seleccionamos la página que nosotros vayamos a elegir. Aquí nosotros podemos manipular el tema de las páginas, y aquí donde dice Trip Tag Settings, entonces aquí vamos a ver ahora que nos aparece las opciones en las cuales yo puedo también manipular el tema en el cual se configura un poco mejor el viaje, y también que es de verdad lo que yo quiero que aparezca directamente dentro de un viaje. Aquí me aparece que por defecto me aparece el overview, listo, este overview que vemos acá, toda esta parte de aquí. Tenemos también el itinerario, que es la parte de los facts, que está acá, los day, costos, mapas y bueno, todas las demás opciones. Esto también yo si quiero lo puedo cambiar de orden, no hay ningún tipo de problema. Y si alguna opción no entra dentro de las opciones que tú tienes dentro de la página, entonces simplemente podemos seleccionar en estas opciones y yo puedo deshabilitar ese campo. También aquí yo también podría cambiar el tema de los textos para que sea en español, la parte de acomodaciones, si es algo de 5 estrellas, este tipo de campo como yo lo quiero, si es un campo tipo texto,
Si yo quiero algún tipo de cambio, no sé, tal vez esta opción de guías, la parte del lenguaje. Bien, entonces este tipo de opciones yo también las puedo manipular dentro de estas opciones del Travel Engine. Aquí también hay notificaciones, plantillas de notificaciones, la parte de display, pues solamente si esto se aplica. Bien, aquí me aparece algún tipo de layout. Por defecto está este, que es el que viene, pero pues saber que hay más tipos de opciones en las cuales pues yo ya también puedo manipular. Vamos a ir a esta opción de las misceláneas. Ahí en esta opción que se llama misceláneos. Entonces aquí yo ya puedo también manipular el tema de la moneda por si de pronto pues nos equivocamos durante la configuración inicial. Aquí yo también ya la podría cambiar. También tenemos esta opción pues para el tema de decirle que si yo quiero pues reservar ahora. Uno que otro tipo de mensajes. Y pues posteriormente algo muy importante es el tema de los pagos. Entonces aquí también podría yo también manipular el tema de los pagos. Aquí es importante que esta herramienta, este plugin dentro de nuestra versión Pro también nos ofrece más opciones de pago. Entonces además de estas opciones yo también podría otras opciones de pago también yo las puedo vincular. Esto también tiene plugins en los cuales tú puedes realizar la compra y ampliar muchísimo más las opciones que ahora pues estamos viendo que son un poco las básicas. Tenemos esta opción de dashboard y aquí están las extensiones donde yo ya puedo pues también lo que pues me permite. Aquí yo podría ocultar los destinos, las actividades, la dificultad en caso que no aplique o el budget. Bien. Entonces cuando ya haya terminado pues simplemente le doy clic en este botón que se llama guardar y continuar. Finalmente lo que vamos a ver ahora es que podríamos nosotros también ver de qué manera pues esto se está visualizando. Entonces simplemente le voy a dar clic en este botón que se llama check Availability y aquí pues ya me aparece para yo poder seleccionar un poco a dónde va a pertenecer pues la fecha en la cual yo quiero pues realizar esta reserva. Me aparece que yo estoy pagando un paquete premium. Bien, aquí me aparece el tipo del paquete. Le voy a dar simplemente en continuar. Me dice que yo quiero pues que sean 2 adultos y 2 niños o 3 niños o 4 niños o 3 adultos o lo que sea y automáticamente pues esto me lo calcula. Recuerden que aquí no está tomando los temas de los tax, los temas de impuestos, entonces eso también lo podríamos manipular en la ventana cuando nosotros estamos realizando toda la parte de la edición de este viaje. Aquí ya me aparece la opción para pues por si yo sí quiero este viaje. Aquí ya me aparece la opción para pues por si yo sí quiero llenar absolutamente pues ya todos los campos del billing, bien, de facturación y colocar el coupon code, ¿vale? Entonces aquí yo ya tengo estas opciones para yo. Si yo no quiero esta parte, esto es un widget, entonces aquí yo podría deshabilitarlo. ¿Cómo se deshabilita? Simplemente voy a seleccionar alguno que yo tenga aquí disponible en estos momentos, pero pues también lo podría hacer dentro de esta opción que se llama barra lateral. Aquí en barra lateral pues por defecto no me lo deja no me deja habilitado, pero pues yo si quiero pues lo podría dar clic aquí donde dice personalizar. Esto automáticamente me va a cargar la ventana y pues ya simplemente sería quitar los widgets que pertenecen a estas opciones que vemos en este sidebar que estamos viendo en este lado derecho. Todo esto lo podríamos quitar desde esta opción de widget. Aquí se habilitarían todos los widgets que yo ya tenga, que yo no quiera pues presentar en estas opciones. Entonces aquí pues recordar, también podría hacer esto acá. Pues es aquí si notan, aquí no me aparece el botón anterior. Entonces si en dado caso no está disponible, también nos podría aparecer de esta manera los costos que esto requieren, los itinerarios, algunas preguntas y respuestas, los overview, algo como un poco más estructurado. Aquí también hay algunas migas de pan.
Pero pues a ver que aquí pues tenemos la opción para pagar y que desde estas opciones de WP Travel Engine yo puedo, con los plugins que ellos tienen, yo puedo ampliar muchísimo la información, las opciones, manipular mucho mejor pues todas las opciones de reserva que yo tengo para poder pues adaptar todo esto y poder adaptar todo esto a tu negocio. Entonces aquí solamente sería que pudieran validar las extensiones que ellos manejan. Desde esta opción también podría ser extensiones. Dentro de las opciones de pago, pues podríamos revisar todas esas opciones, que si les está gustando el video, por favor, ustedes me pueden indicar y pues podríamos revisar alguna de estas opciones de pago para fortalecer todavía más nuestro tema de viajes para una empresa, de una empresa de reserva de viajes. Bien, esto ha sido todo por el momento. Si les ha sido útil, por favor suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.